aquella cosa que era habitual y que nos habituábamos tristemente a vivir no era más que pues, un medio de difusión de una ideología extremista, de una ideología que promovía la violencia, de una estrategia también de presión y, como no, pues de un medio de propaganda que muchas veces lo único que quería era sembrar el miedo hacia a quien que no pensaba igual. Es verdad que gran parte de las pegatinas que vamos a ver hoy hacen referencia a la violencia terrorista de ETA, porque fue la que durante mucho tiempo sobrevivió tristemente en las calles de nuestros pueblos y ciudades aquí en Euskadi, pero sin embargo esta exposición pues, también es un poco un alegato en contra de cualquier tipo de expresión de la violencia. Vamos a ver pegatina de grupos terroristas como fueron los Grapo, los FRAP, grupos neonazis diversos que también a través de la presión de la violencia intentaban hacerse públicos en muchos lugares, grupos anarquistas, grupos de extrema derecha o grupos terroristas que bueno, pues ya desaparecieron también, como fueron en Galicia el Ejército Guerrillero del pueblo galego Ceibe, o también en Cataluña la famosa Terra Lliure. En todos los mensajes de las pegatinas que vamos a ver aquí había un objetivo común, que era promover la violencia y el odio al diferente principalmente. Por tanto, en estos 18 paneles, donde se albergan alrededor de 600 fotografías y que van a estar aquí en el Centro Cultural Santa Clara hasta el 28 de febrero, es una exposición que el Ayuntamiento de Portugalete queríamos de alguna forma traerla a nuestra villa, dentro de todo el trabajo que estamos haciendo con el tema de la convivencia y los derechos humanos, especialmente dirigida a que todos los ciudadanos pues, puedan de alguna forma ver, recordar aquella triste época que nos tocó vivir a muchísimos de nosotros, pero especialmente también queríamos que fuera una exposición con carácter educativo, intentar que puedan llegar a todos los centros educativos de nuestro municipio, porque gran parte de ellos, o la totalidad de los estudiantes hoy en día, no tuvieron que vivir aquella época, pero sí es necesario que sepan lo que realmente ocurrió. Y que esas pegatinas que hoy seguramente para muchos llamarían la atención y que son una expresión directa del odio, que hoy en día seguramente pues estarían prohibidas y estarían penadas, en aquel momento, en aquellos años, era algo cotidiano en nuestros días, en nuestras calles y de nuestros pueblos y ciudades en las que vivíamos. Y sobre todo, el Ayuntamiento de Portugalete con esta exposición quiere sobre todo trasladar 3 objetivos fundamentales. El primero de ellos es deslegitimar la violencia, todo tipo de violencia. Nunca va a conducir a nada bueno. Un segundo objetivo es combatir siempre las ideas extremistas que usen la violencia para conseguir cualquier tipo de objetivo político. Y el tercer objetivo fundamental es que la gente, la ciudadanía, pueda tomar conciencia de que la violencia nunca tiene una justificación. Por tanto, si conseguimos que esos 3 mensajes promoverlos entre la ciudadanía de Portugalete a través de esta exposición visual, muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras, pues seguramente que esas personas que puedan venir de los centros educativos, muchas veces igual acompañados también por sus profesores, pero también pueden venir acompañados de sus padres y madres que seguramente les tocó vivir esta época, incluso de sus aitites, llamaban sus abuelos y abuelas, pues seguramente les podrán explicar todas y cada una de las simbologías que tenían estas pegatinas, que hoy seguramente nos llamarían mucho la atención, pero que en aquel momento pues formaban parte de esa vida cotidiana. Tristemente, pues nos acostumbramos a convivir con ellas. Tal vez se pregunten qué hace el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo sacando a la luz y presentando en público estas pegatinas que están hechas para apoyar el terrorismo, que están hechas para justificarlo, el de ETA, bueno, la mayor parte de ellos, pero también, como decía el alcalde, otros grupos terroristas de extrema derecha, de extrema izquierda, anarquistas, de todas las familias que hay. Es decir, ¿por qué tenemos que ocuparnos de este tipo de productos y de comunicación? Bueno, pues en primer lugar porque no hay víctimas sin victimarios, no hay asesinados sin asesinos, no hay víctimas del terrorismo sin terroristas. Y cuando queremos recordar a las víctimas, tenemos que poner también el foco en aquellos que las hicieron víctimas, en aquellos que las mataron, que las hirieron, que las acosaron, que les hicieron la vida imposible. Y eso no lo podemos olvidar. Y no solo en los que materialmente cometieron esos atentados, sino todos aquellos que desde instituciones políticas, desde grupos sociales, los jaleaban a los asesinos, les animaban, les daban cobertura política, social, discursiva, para que siguieran cometiendo atentados.
Y una de las formas de hacer ese trabajo de acompañamiento del terrorismo, de instigar y de apoyar a los que cometían los atentados, era la difusión de mensajes por la vía de las pegatinas. A través de esto que vistas una a una parecen tonterías, pequeños dibujitos, pequeñas recreaciones, lo que se hacía era, en primer lugar, estigmatizar a aquellos que estaban siendo atacados, para que el terrorismo, el crimen político con pretensiones políticas encontrara justificación. En segundo lugar, señalar a aquellos otros a quienes se quería atacar, poner en la diana a personas para que los que tenían las pistolas luego llevaran a cabo los crímenes. Y, en tercer lugar, para hacer una campaña sistemática de socialización del terror, para darle carta de normalidad en la vida social a la violencia terrorista. Esto, posiblemente por todo este apoyo social y apoyo político, es por lo que ETA duró tanto tiempo y sus crímenes se prolongaron a lo largo de décadas. Bien, al recopilar todas estas pegatinas, al mostrarlas juntas de forma estructurada, organizada, estamos recordando ese trabajo de normalización del crimen que se hizo para que los autores tengan la oportunidad de hacer autocrítica, una autocrítica que todavía nos deben al conjunto de la sociedad. Ahora las políticas públicas relacionadas con el terrorismo ponen mucho el acento en un par de argumentos. Primero, la prevención de la radicalización y otro, combatir los discursos del odio. Dos líneas de trabajo que en su momento no se hicieron. En ese momento, en esta sociedad vasca, desgraciadamente no se hicieron. Fue una de las grandes carencias retrospectivas que tenemos como sociedad. Bien, al mostrar aquello que no se hizo, tal vez estemos contribuyendo a incentivar que ahora se corrijan en otro contexto diferente, por supuesto, que ahora se corrijan aquellas carencias que tenemos del pasado. Hay 200 y algo pegatinas de ETA que va desde la evolución del principio de ETA, de pegatinas del año 75-76, con la ETA político-militar, lo que decían en contra de la Constitución y similares. Luego pasaríamos a ETA militar y luego ya posteriormente hasta los años 90. Y las últimas son las de la disolución de ETA, que ya os explicaré luego. Ahí están los logos y variedad de... Total, de ETA tenemos 5 paneles. Luego tendríamos dentro del mundo Berchale una referencia a la Kale Borroka y luego una serie de partidos minoritarios, pues con algunas pegatinas, háblese de Segui, Aika, HB, Hagai y una parte muy pequeña de pegatinas del terrorismo en Francia, en Iparralde, con Iparralde y una serie de partidos de apoyo como Pachá, Agir y similares. Luego pasaríamos al tema anarquista. Ahí estaría el movimiento Ocupa, que también tiene su parte de violencia, el movimiento Ocupa inicial, cuando se iniciaron los gasteches en Euskadi, más otro tipo de casas ocupas en el Estado español. Luego tendríamos, ya habría una sección dedicada al terrorismo de Cataluña con Terra Iure, un panel entero. Hay 3 ejemplares que son muy difíciles de conseguir de Galicia, de registro de liberación del Pueblo Galego Unido. Posteriormente pasaríamos a la extrema derecha, con Frente de la Juventud, que los acusados de los crímenes de Atocha, y una serie de partidos de tendencia neonazi, masas autónomas y partidos de última generación. Y luego habría una sección dedicada a todo el tema del terrorismo comunista puro y duro, que sería el PCR, el partido con Grapo como brazo armado, y el FRAP. El FRAP es famoso pues porque se produjo unos atentados antes de la muerte de Franco y luego fueron los 3 fusilados junto a Chique y Otaegui, los famosos fusilamientos últimos de Franco. La evolución pues empieza en el año 75-76 hasta el año 2000, por ahí. Como vean, posteriormente ya han salido muy pocas ya. Sale alguna de vez en cuando y tal, pero muy pocas ya. Todo el movimiento, por ejemplo, de Kale Borroka de los 90, está también muy identificado. ¿Son originales? Sí, sí, sí. ¿Y de dónde las has sacado? Esa es la pregunta del millón, como siempre. Pues a base de acudir desde el año 75, yo tengo 62, por todos los sitios habidos y por haber, no solo ese tema, más luego el Andesdi, más luego ir a la Plaza Oriente en el episodio de la muerte de Franco,
bueno, sí, más todo lo demás, ¿entiendes? Y esta sobre todo, pues, se conseguía muchas, por ejemplo, las chondas, en Pamplona, por ejemplo, todas las chondas que ponían en San Fermín, pues siempre se daban. Se pagaban, es curioso porque no se cobraban, simplemente te pedían la voluntad. ¿Entiendes? La voluntad, tú echabas 5 pesetas o 10, excepto la extrema derecha que sí las cobraba. En Madrid las cobraban a precio estipulado. Ten en cuenta que ya valían 10 pesetas de la época, del año 78, cada pegatina. Había una serie de gente que las fabricaba para todos los grupos de extrema derecha, bueno, yendo por todos los sitios habidos y por haber, claro, para conseguir. Bueno, luego también tiene alguna donación, ¿eh? No han sido todas una a una, claro, sería imposible. Hay gente pues que me ha llamado, sobre todo como consecuencia de estas expresiones que hago, pues viene aquí, igual mañana viene uno aquí y me dice, oye, me llaman, como pasó en Vitoria, pues tengo una colección de 200 o 300. Porque todavía habrá mucha gente, incluidos vosotros, que tenéis en casa alguna pegatina, seguro, de la época. Pues si tienen 100 que no las quieren para nada, pues en mi poder estaría mejor, ¿entiendes? Que casi seguro que las tenga, casi todas. Pero siempre puede haber algún ejemplar que no tenga.